¿Esto por qué? Si bien es cierto se ha cuadruplicado el número de contagios, la verdad es que el número de fallecidos se ha mantenido y ha disminuido en relación a otras olas. Podemos, al darle la bienvenida, viceministro, ¿podemos hablar de eso efectivamente? ¿Nos hemos relajado por eso? ¿Porque la gente no se está muriendo? Muchas gracias, muy buenas noches. Evidentemente lo que nosotros habíamos anunciado era una tercera ola de contagios, pero no una tercera ola de fallecidos, porque el esfuerzo que hemos tenido estos 10 meses de vacunación tenía que tener como resultado justamente que disminuya la letalidad. Es decir, más casos, los fallecidos se mantienen, la letalidad disminuye. La mortalidad puede ser que se incremente, esperamos que se incremente en la medida que se vayan saturando los servicios, todavía no lo tenemos, pero la gente, como ya no ve las colas para el oxígeno, las colas para la UCI, entonces ya no están tomando las medidas de prevención que son tan importantes justamente para evitar los contagios. Ahora, las colas que ve son las colas de descarte, es decir, hay una cantidad impresionante que hemos mostrado esta noche en las filas donde se están haciendo estas pruebas de descarte, por dos razones, porque son muy caras, por un lado, y por el otro lado, que la gente después de fiestas se ha contagiado, familias enteras han llegado, pero ¿qué posibilidades de modificación de esto para también evitar que estos sean focos de contagio? Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos en las filas, no en estas colas? Tenemos personas que vienen para tomarse una prueba para su certificado. Otros vienen porque tienen que viajar. Y un grupo importante viene porque quiere descartar que no se haya contagiado. Entonces, aquí lo que tenemos que ordenarnos. En primer lugar, si una persona tiene signos de gravedad o signos que le llamamos de alarma, como por ejemplo, ¿cuáles? Que tiene una saturación de oxígeno menor del 95%, o tiene ya dificultad para respirar, no puede estar haciendo una de esas colas, tiene que obviamente ir a un establecimiento de salud. Pero lo que estábamos viendo era también gente mayor que estaba, por ejemplo, en la incapacidad de salir y caminar y estar de pie en las colas. Hemos visto también ese grupo de gente, ¿no? Justamente, o sea, las personas que no tienen síntomas no tienen por qué ir a hacerse una prueba de descarte. O sea, hay personas que simplemente tienen que llamar al 113, que ya también ustedes han visto que está saturado. Bueno, está saturado, ¿no? Estamos ampliando y vamos a abrir otras líneas también para evitar y descargar. Pero si uno no tiene síntomas, no es mayor de edad, no tiene comorbilidades, no necesita estar ahí haciéndose la prueba. Ahora, en el caso específico de los niños, va a haber una nueva fase de vacunación, esto empieza en enero. Estamos hablando de una vacuna distinta, ¿no? Así es una vacuna con el tercio de concentración, ¿no es cierto?, que es específica para este grupo etario de 5 a 11 años y que mañana seguramente ya sabemos el vuelo que debe estar llegando entre el jueves o el viernes. ¿De esta semana? De esta semana ya. Ok, pero estamos hablando de 900.000 dosis aproximadamente. 996.000, ¿no? Más o menos. Entonces casi 1.000.000. ¿Estamos hablando de 2 dosis o estamos hablando de una sola dosis? Claro, ahorita vienen las primeras dosis para todos, ¿no es cierto? Como siempre, la primera y segunda en Pfizer es la misma. Ok. O sea, la primer grupo que entra, que debería entrar ya la próxima semana, son todos nuestros niñitos de 5 a 11 años con alguna comorbilidad. Las comorbilidades ya las conocemos porque son las mismas que hemos tratado en los niños y adolescentes y en los adultos. O sea, un niñito con síndrome de Down, con una inmunodeficiencia, con problemas o trastornos de la personalidad, ¿Y en el universo etcétera. estamos hablando de qué porcentaje? Estamos hablando de 37.000 personas, ¿no? 37.000 personas. 37.000 niños. O sea, esta primera fase van a ir apuntando a estas 37.000 niños y niños. paralelamente los niñitos de 10 y 11 años. Okay. Ahí ya son un poquito más, ahí estamos hablando entre 700 y 800.000, ¿no? En realidad suman a nivel nacional 900.000 niños, pero ya sabemos que no todos se vacunan, algunos papás esperan después, entonces en esta primera semana empezamos 10 a 11 años y todos los niños de 5 a 11 con comorbilidades. Ahora, este es un primer lote, estamos hablando del primer lote en enero y... No, la siguiente semana de enero llega el segundo lote. ¿De la misma cantidad? De la misma cantidad, 996. ¿Y eso cuántos, digamos, lotes se han previsto en el caso de niños? En el caso de niños llegan los lotes hasta abril. Ya. ¿No? Ya sucesivamente cada semana. Sucesivamente, toda la semana nos llega. La semana del mes de febrero llegan 448.000 dosis por semana y igual en marzo, ¿no? Entonces lo que hemos hablado con la empresa es que nos adelanten para poder avanzar lo más pronto antes del inicio de clases. Obviamente. Al principio usted nos decía que lo que ha ocurrido también, que la gente no ve en colas de oxígeno, no se requiere el oxígeno. ¿Por qué no se requiere? Es decir, esta variante, la Omicron, ¿no afecta a los pulmones o cuál es la razón por la cual, y felizmente, no se requiere
digamos, esta asistencia de oxigenación? Bueno, recuerden que primero teníamos la Delta. Sí, claro. La variante Delta, y todavía la tenemos. Y aún con la Delta no hemos tenido los casos de fallecidos, porque estamos vacunados. En primer lugar, estamos vacunados más del 80%. La primera protección es la vacuna. La vacuna. 82%. Sin vacuna no estaríamos hablando de lo mismo en este momento. Ya. Segundo, porque el Omicron es cierto que afecta a algunas personas, pero en menor proporción, principalmente a las vías aéreas superiores, y no está dando la letalidad que tenían las otras variantes, eso es cierto. Más la vacuna, ya creo que tenemos un escenario distinto. ¿No? ¿Y qué porcentaje de ocupación hay en este momento en la unidad de cuidados intensivos en general? En general, en 75%, ¿no? Nos hemos mantenido ahí, 75%. Mantenido en las últimas semanas a pesar del incremento de los contagios. Exactamente. Justo hoy día, bueno, nosotros nos reunimos todos los días, hoy día no es la excepción. Hemos tenido reunión con el señor ministro para evaluar justamente estos indicadores, porque nosotros tenemos que ver región por región. No es lo mismo, pues, Lambayeque que Arequipa, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya hay signos de alarma de que se le están acabando las camas, tenemos que intervenir. Ahora, habíamos señalado también que hay cosas que son buenas, otras no tan buenas y otras absurdas. ¿Se va a cambiar, digamos, algunos niveles? Por ejemplo, en el caso de alerta más alta, en las regiones que se han determinado, ¿se van a mantener igual en el toque de queda y en estas restricciones que ustedes han determinado, digamos, a nivel de Consejo de Ministros, a nivel de gobierno? No, las medidas van cambiando de acuerdo a la efectividad y el efecto que estamos buscando, porque ¿no? Hoy 16, supuestamente, digamos, hasta hoy 16, había un grupo de medidas que se habían determinado y que, digamos, eso podía eventualmente cambiar. ¿Lo han pensado, lo han evaluado? Por supuesto. ¿Lo van a hacer mañana? No, ya se hicieron. A ver, le comento. A ver. En el Consejo de Ministros del miércoles se evaluaron y lo que ocurrió es que Lima había pasado alto. Sí. Claro, no nos habíamos preocupado de las medidas, ni las veíamos siquiera porque Lima estaba en moderado. Sí. Ya algunas provincias sí habían pasado, pero no hemos cambiado las medidas. Ahora, como la mayoría está en alto y además hay una nueva variante, Omicron, entonces se ha evaluado cambiar estas medidas, ¿no? Y de hecho van a ser cambiadas. Ayer hubo Consejo de Ministros virtual, así que los ministros han evaluado y hay una modificación que seguramente saldrá publicada ¿Y no nos puede adelantar qué tipo de modificación será? Bueno, el Consejo de Ministros... No lo quiero poner en aprietos, pero en realidad ya que está aquí puede decirlo, Sí, ¿no? claro. Nosotros hemos propuesto reducir las horas del toque de queda, desde luego, mejorar un poquito los aforos, ¿no? Mantener siempre lo de que es... O sea, ya no sería desde las 11. Bueno, ya no sería desde las 11, ¿no? Con estas nuevas modificaciones. Sobre todo para el alto, ¿no? Si entramos a muy alto, ya hay que tener más cuidado, obviamente. Ciertamente, porque el tema de la reducción de horas que la gente puede transitar, lo que hace también, y eso decíamos, por eso hablábamos de cierta situación de absurdo, es que se aglomera más gente al final del día para poder llegar a cumplir con esa restricción. Claro, no todo el mundo la cumple, pero es verdad que eso ocurre. Es verdad, ¿no? Entonces hay que adaptar algunas medidas al comportamiento social sin perder lo que es el objetivo. Por ejemplo, algo que sí estamos solicitando es la tercera dosis, que eso ya se había anunciado, recordará usted. O sea, exigible a partir de los 50 años. Exactamente, ¿no? Y a partir del 23 se exige ya la tercera dosis. Para entrar a un estadio, obligado a tercera dosis. Ya no segunda dosis, sino también va a cambiar lo del aforo del estadio, porque no se permite a nadie entrar y más bien se permiten en otros escenarios que no necesariamente son al aire libre. Claro, siempre hemos mencionado el 30% y pedíamos segunda dosis cuando estábamos en moderado, está pasando a tercera dosis y se está aperturando probablemente para alto también, ¿no? ¿Qué porcentaje de gente con tercera dosis está vacunada ahora? De todos mayores de 18 años estamos en 22%. En mayores de 60 años ya estamos en el 55%, ¿no? Que es nuestra población más vulnerable. Y lo que se pretende, digamos, en los próximos meses... es que todos tengamos nuestra tercera dosis, ¿no? ¿Hay todavía resistencia de grupos importantes de personas que no quieren vacunarse? Bueno, todavía nos falta cerrar la brecha, ¿no? Ya hemos llegado al 80% con segunda dosis. Si contamos lo de la primera dosis, tenemos casi 90%. Es decir, hay 10... Pero la primera dosis no nos protege. No nos protege. O sea, para hablar en serio, la segunda dosis nos protege un poquito mejor y la tercera recién nos protege de una manera más determinante, 75%, ¿no? Para infectarse y más del 90% para morir, o sea... Y últimas preguntas. Si alguien en casa, los padres de familia salen, digamos, positivo en COVID, todos se tienen que aislar, incluso los chicos que hay adentro de la casa, y después, ¿de cuánto tiempo esos niños podrían vacunarse? Claro.
Primero que hay que diferenciar, ¿no? Si tenemos síntomas o no tenemos síntomas. Si somos mayores de 60 años, con comorbilidades, el comportamiento es distinto. Vamos a hablar del caso que usted me dice, estamos hablando de 7 días probablemente que tengan que aislarse, que van a ser asintomáticos o van a tener pequeños síntomas. 7 días. 7 días, en ese caso específico. El niño, si es que no tiene ningún síntoma ni ha desarrollado la enfermedad, se vacuna sin ningún problema. Sin problema. Si ha tenido la enfermedad y ha sido leve, esperamos los 14 días para su vacuna. ¿No? Entonces, y en el caso de las personas adultas que tienen que volver al trabajo, se ha reducido a 10 días. Había toda una discusión sobre ese tema. ¿Qué cosa ha determinado que sean 10? Primero, la capacidad que tiene el virus para infectar durante los primeros días, ¿no? 2 días antes de que aparecen los síntomas y 7 a 10 días después de que aparecen los síntomas. Eso es lo que se determinó. Ante la nueva variante Omicron, la situación cambia porque es una variante en la cual se contagia más rápido, 3 a 5 días. Entonces, al 7º día ya se podría ir a trabajar. Y tomando en cuenta ello, y además que muchas personas además están haciendo la cuarentena como contactos, pero no necesariamente se han enfermado. Entonces estamos tomando esas medidas para reducir el tiempo. Recomendación final. Nosotros nos hemos vuelto a poner la mascarilla, evidentemente porque estamos conscientes de que los contagios... Yo tengo las 3 dosis, es decir, seguramente usted también. Así es. ¿No? Y hay gente como nosotros que las tiene, pero hemos visto, por ejemplo, en nuestros reportajes que dentro del transporte público hay gente que no le da la gana de ponerse la mascarilla. ¿Cuál es la recomendación final que usted hace y que por lo cual no solamente es que uno puede eventualmente escapar de un contagio, sino tener menos posibilidades de estar frente a una situación de gravedad? Miren, las personas que tenemos las 3 dosis, que no nos sacamos la mascarilla, que no mantenemos un distanciamiento, como en este caso 1,5 metros, ¿no? Puede ser hasta 1 metro, incluso. Porque en el transporte público pues 1 metro es suficiente. Y además ventilación, las probabilidades de contagio son casi nulas, digamos. ¿Dónde ocurren los contagios? Cuando nos sacamos las mascarillas, en los restaurantes vamos con gente que no son de nuestro círculo y principalmente los contagios intradomiciliarios, ¿no? La semana pasada presentamos aquí en Punto Final, y con esa me voy, un reportaje sobre la vulneración del padrón de vacunación. ¿Ya hay responsables? Sí, ya hay responsables. Esto realmente son pocas personas, pero son. Entonces, en primer lugar, lo que ha ocurrido es que han compartido los códigos, personas que contratamos y que ya no trabajan para nosotros. No es difícil identificar porque, como usted sabe, en su carnet aparece el lote. Además que usted firma, empezando, y usted firma ya un consentimiento. O sea, tiene que haber ¿Cuántas personas son las que han identificado? Hasta ahora en sospechosos tenemos 300. Seguimos buscando más, ¿no? Porque son sospechosos, es decir, que no coincidan la vacunadora con el lote, con el día, porque un frasco además da para 10, no puede haber un frasco que tenga 15 vacunados. La idea es que no se demore en la investigación, ¿no? Ya la vacunación está en curso y está en Fiscalía además. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Tenemos que ir a escuchar a los anunciantes, ya regresamos, tenemos información de economía, su bolsa.